Señores, muy buenos días. Soy el coronel de Infantería en situación de retiro, Carlos Antonio Solís Agurto. El día de hoy me convoca un tema. Es el derecho internacional humanitario en la conducción de las operaciones. Este tema lo vamos a dividir en dos clases. En esta primera clase vamos a ver las características comunes del derecho aplicable a todas las operaciones y en una segunda parte vamos a ver en otro video cómo se va a aplicar durante la conducción de las operaciones. Entonces, vamos a poder ver el siguiente sumario. Este sumario nos va a permitir desarrollar el tema de este primer evento. Principios básicos relativos a la conducción de las operaciones, la relación de los principios con la conducción y las hostilidades, personas y bienes específicamente protegidos en todas las operaciones, métodos de guerra prohibidos en todas las operaciones y culminaremos con el tema de represalias. El derecho justamente de los conflictos armados va a regir la conducción de las operaciones. Incluye las operaciones terrestres, las marítimas y también las aéreas. Por lo que veremos a continuación una serie de principios del derecho internacional, de los cuales nos vamos solamente a ocupar de dos de ellos, para ver la importancia que tienen en la conducción de las operaciones del ataque, de la defensa, de las operaciones retrógradas, de las maniobras y también la guerra llamada guerra de sitio. Principios básicos. Ustedes ya han estudiado y saben que los principios básicos del derecho internacional humanitario son distinción, necesidad militar, el principio de buena fe, el principio de proporcionalidad, limitación y el trato humano y no discriminación. Pero vamos a tocar dos solamente, como les dije a ustedes. Así como las operaciones militares tienen sus principios, por ejemplo, seguridad, sorpresa, flexibilidad, masa, maniobra, también el derecho internacional humanitario tiene lo suyo. Estos principios que hemos nombrado son prácticos, reflejan la realidad de los conflictos y ante todo, nada incluye que no pueda aplicar en el combate un soldado profesional. Usted que me está escuchando, dama, caballero, que pertenece a la Fuerza Armada o es miembro de tal, es un soldado profesional. Usted ha sido capacitado en una escuela de formación. Tenemos que lograr un equilibrio entre la humanidad y la necesidad militar. Y son aplicables en todo momento y lugar y sobre todo en toda circunstancia. Nosotros no podemos hacer lo que queramos o nuestra voluntad. Nos regimos justamente por este derecho internacional humanitario. Entonces, veremos un principio llamado distinción. Se debe distinguir en todo momento y claramente entre combatientes y el personal civil o la población civil como tal. Las personas civiles están protegidas contra los ataques, pero pierden esta protección si participan directamente en las hostilidades mientras dure esa participación. Se aplica tanto a las personas civiles enemigas como también a nuestro personal civil que está en nuestro territorio. Asimismo, deben distinguir entre objetivos militares y los bienes de carácter civil. Solo pueden ser objeto de ataque los objetivos militares. Los bienes de carácter civil no deben ser objeto de este ataque, salvo cuando se hayan convertido, bajo ciertas circunstancias, en objetivos militares. Están prohibidos los ataques indiscriminados, disparar fuego de artillería o lanzar misiles. Ahí tiene un ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes contra Inglaterra, Londres, cuando bombardearon Londres.
con cohetes, bombardeos, ese famoso B-2. Ellos veían en su mapa ya Londres, a Londres, pero no determinaban qué parte de Londres, donde caiga. La situación era destruir Londres y causar el terror entre los ingleses. Entonces, tenemos que seleccionar, en vez de que los alemanes, lo repito, como era el ejemplo, no habían seleccionado los lugares determinados para justamente bajar los daños colaterales, los daños incidentales. Entonces, el segundo principio que me convoca y me interesa es el principio de proporcionalidad. Cuando se ataca a objetivos militares, las personas y los bienes de carácter civil deben estar protegidos de daños incidentales o también conocidos como los daños colaterales en la mayor medida posible. Los daños causados incidentalmente no deben ser excesivos en relación con la ventaja militar que queremos obtener. Entonces, el semejante uso excesivo de la fuerza contraviene evidentemente el derecho de los conflictos armados y constituye lo que es conocido como un crimen de guerra. Esto significa que cuando se proyectan o ejecuten sus operaciones, no les está permitido emprender ataques desproporcionados, ni siquiera contra combatientes ni objetivos militares. El hecho de atenerse a las normas del derecho requiere justamente una información precisa en su planificación, en sus reglas, cuando trabajen en su estado mayor, inteligencia, importante, información actual. Segundo punto, vamos a ver la relación entre los principios que hemos visto y la conducción justamente de las operaciones. En el ataque, el derecho, la expresión ataque, en un sentido extendido, se define como un acto de violencia contra el adversario, sea ofensivo o sea defensivo. Por lógica, incluso en una posición defensiva que sea objeto de ataque, estamos obligados indudablemente a actuar con violencia para echar al enemigo, porque tenemos que cumplir nuestra misión, siempre respetando las normas. Por eso que abarca toda una gama de situaciones, desde el caso que un soldado dispara, incluye los contraataques, los bombardeos aéreos y las patrullas de combate, así como todo tipo de operaciones defensivas. Objetivo militar. Son objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una clara ventaja militar. Podemos atacar objetivos que el enemigo usa eficazmente desde el punto de vista militar, si poniendo a fin dicho uso, consiguen o conseguimos claramente una ventaja en el momento del ataque. La condición es que esa destrucción, captura o neutralización de dicho objetivo debe entrañar una ventaja militar concreta en el momento del ataque. Neutralización no necesariamente es un sinónimo de destrucción total, sino más bien lo necesario para poner a ese objetivo fuera de combate o dejarlo inoperado. Combatientes enemigos, emplazamiento de bases, cuarteles generales, posiciones defensivas, vehículos, municiones y almacenes son, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que son objetivos militares. En algunos casos, zonas del terreno como las colinas, desfiladeros que nos van a permitir, desde ese punto de vista, dominar justamente el terreno. Las vías de aproximación, las vías de comunicación. En ciertos casos, instalaciones como por ejemplo las metalúrgicas, obras de ingeniería, plantas químicas o refinerías de petróleo,
cuando se usen con objetivos militares. Los objetivos militares no dejan de ser tal solo porque hay personas civiles presentes. Estas personas comparten el peligro por estar allí presentes. No obstante, como es sabido y ya lo hemos visto, se ha de tomar todas las precauciones para limitar al mínimo los daños colaterales. Por eso que el jefe o ustedes en su momento, cuando se desempeñen como comandantes de grupo, sección, compañía, batallón, etc., deben tener en cuenta el riesgo previsible de víctimas entre la población civil fuera de la zona del objetivo. Esta consideración tendría incidencia en el tipo de armas con que se haya atacar y además quizás el momento oportuno. De repente no voy a atacar cuando hay mucha gente. Eso también lo debo planear. Por muy claras que estén las normas, en situaciones de conflicto no se pueden evitar que haya muertos lamentablemente o heridos entre la población civil. Aunque personas civiles y bienes de carácter civil estén claramente protegidos, siguen expuestos a los peligros generales del conflicto, en el sentido que los ataques contra objetivos militares puedan causar indudablemente los daños incidentales o los daños colaterales por muy buena planificación que hayamos tenido con nuestro Estado Mayor, pese a tener de repente los mejores comandantes y el mejor sistema de armas. Siempre que hayamos planeado y realizado las operaciones aplicando el principio de buena fe y en total observancia del derecho de los conflictos armados, en particular en lo que respecta a los principios de proporcionalidad, y que los errores verdaderos sean errores y no se empleen para encubrir una mala intención. Personas y bienes específicamente protegidos en todas las operaciones. Miren, tenemos el personal sanitario religioso, mujeres y niños, la ayuda humanitaria, obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, zonas protegidas, bienes culturales y también el medio ambiente natural. El personal sanitario o religioso, así como sus instalaciones, tanto carácter civiles como militares, están protegidas justamente por normas especiales. Estas han de tenerse en cuenta en la conducción de las operaciones y sobre todo, como siempre digo, en la elaboración del plan, en nuestro Estado Mayor. Ellos deben coordinar que los cursos de acción deben tener presente este tipo de restricción en este caso. El personal sanitario y religioso, tanto militar como civil, goza justamente de un estatuto de protección y no debe ser objeto de ataque. Si se captura a miembros del personal militar, sanitario o religioso y hay necesidad de retenerlos, estos no son prisioneros de guerra, pero como mínimo le daremos un trato como tal. El derecho también otorga una amplia y exhaustiva protección a todos los hospitales civiles y militares, unidades sanitarias, así como a transportes y material sanitario. Todos estos gozan de protección. Los centros religiosos, los artículos que utilizan para el culto religioso han de ser respetados en todo momento y nunca deben ser objetos de ataque. Los hospitales y equipos civiles deben tener siempre señalados con el emblema distintivo. Si las instalaciones o el equipo sanitario religioso se usan con fines militares, pierden esa protección. Cuando estos elementos que hemos nombrado son utilizados como acciones militares, pierden su protección. Previo aviso a los infractores. Mujeres y niños. ¿Pero por qué tocamos el tema de mujeres y niños? Por dos puntos importantes. Primero, porque el derecho confiere protección especial adicional a esta categoría, mujeres y niños. Segundo, porque ambas categorías desempeñan en el papel
un, un papel importante pues en el combate, sobre todo las mujeres legalmente y los niños lamentablemente ilegalmente. Entonces las mujeres lo vemos desde dos puntos de vista, así también vamos a ver los niños, como personas civiles propiamente dicha y como combatientes. Como personas civiles queda prohibido cualquier ataque a la integridad física o psicológica de las mujeres, en particular las violaciones, la prostitución forzosa o cualquier forma de atentado contra el pudor. Asimismo, en caso que sean detenidas, las familias deben mantenerse juntas. En otros casos, se deben mantener separados hombres y mujeres. Las mujeres combatientes tienen el pleno estatuto de combatientes en muchas de las Fuerzas Armadas. Hemos visto la inserción de la mujer en las Fuerzas Armadas, tanto en el frente cuando son empleadas, como de repente también en el Estado Mayor o en la retaguardia, en la parte de la logística. Si son capturadas, se les debe respetar sin sometérseles a ninguna forma de violencia, incluida nuevamente la violencia sexual o los atentados contra el pudor. Esta segunda categoría es lamentable, pero sí lo vemos, es los niños. Y nuevamente, el trato de niños como personal civil y el trato de niños como combatiente. Como personal civil, cuando hablamos de niños, nos referimos, por lo general, a las personas menores de 18 años. En el derecho de los conflictos armados, hay disposiciones distintas para los menores de 15 y las edades entre 15 y 18 años. Los niños tienen derecho a un respeto especial y deben ser protegidos de cualquier atentado contra el pudor. Cuando son combatientes, el trágico de los conflictos modernos es justamente la participación activa de estos niños en las hostilidades, tanto como niños como niñas. Estos operan con un poco o con ningún entrenamiento y a menudo son alimentados, por así decirlo, con alcohol y con drogas. Así pues, el derecho prohíbe la participación de los niños menores de 15 años, que no deben ser reclutados a la fuerza justamente por las Fuerzas Armadas o por las fuerzas en litigio. Un segundo punto o un tercer punto también es la ayuda humanitaria. Las partes en conflicto autorizarán el libre paso de todo envío de ayuda humanitaria que se destine únicamente a la supervivencia ¿de quién? De la población civil, aunque se destine a la población civil del adversario. Las Fuerzas Armadas de ambas partes en conflicto pueden realizar justamente los acuerdos técnicos para el transporte en el territorio respectivo. Cabe destacar que ambas partes deben garantizar la seguridad de estos convoyes en su territorio, tanto el material y el personal de socorro no deben ser objeto de ataque. Zonas protegidas. Estas zonas brindan una amplia gama de posibilidades, tanto fuera de combate como dentro de la zona de combate, a fin de ofrecer seguridad y protección a heridos y combatientes, enfermos, así como las demás personas civiles que no participen directamente en las hostilidades. No deben ser objeto de ataques y menos deben ser utilizados en lo absoluto con fines militares. Bienes culturales no deben utilizarse con fines militares y están protegidos contra actos hostiles. Tienen que usar siempre un signo protector que les ayude a distinguir como bien cultural. El medio ambiente o medioambiental. Quedan prohibidos los métodos de guerra que los quepa prever con daños extensos posteriores
a la operación, porque puede perdurar y afectar gravemente el medio ambiente y también, sobre todo, perjudicar la salud y la supervivencia de la población. Obras e instalaciones de fuerza peligrosa. Queda prohibido atacar las presas, diques, centrales hidroeléctricas de energía eléctrica. Los ataques a las instalaciones pueden producir la liberación de fuerzas peligrosas. Imagínense ustedes, la destrucción de las represas. Se abre, sale el agua e inunda a toda la población, la destruye. La única excepción a la prohibición de atacar es cuando dichas instalaciones se utilicen en apoyo directo a las operaciones militares y atacarlas sea el único medio factible de poner fin a tal apoyo. A continuación, vamos a ver los métodos prohibidos en todas las operaciones. Y tenemos, por un lado, la hambruna y la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población, escudos humanos, la perfidia, el pillaje, el cuartel, ya vamos a ver qué se llama cuartel, el uso indebido del uniforme del enemigo, las personas fuera de combate, la tortura, los rehenes y las represalias. En cuanto a la hambruna y la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población, queda prohibido como método de guerra. No podemos hacer padecer de hambre a las personas civiles. Este era un antiguo concepto que se sitiaba. ¿Para qué? Para justamente cortar los abastecimientos de las ciudades. Pero eso está prohibido. Escudos humanos. Las personas civiles no pueden ser utilizadas como escudo de objetivos militares o para proteger con su presencia o potenciar u obstaculizar operaciones militares. Primero, no se debe situar objetivos militares en zonas civiles para protegerlos. Segundo, no se deben dirigir movimientos de la población civil para proteger justamente objetivos y operaciones militares. Esto está prohibido. No deben ocultar armas en organizaciones de viviendas, abrir fuego con mortero desde un mercado, estacionar un helicóptero en un colegio, por ejemplo. No debemos desplegar una unidad militar protegiéndola con una columna de refugiados. No debemos bloquear un eje militar o puentes importantes. Todo esto, por ejemplo, está prohibido. El pillaje. ¿Qué significa? Simplemente robar, saquear o entrar en saco, como se le conoce. Aunque en tiempos remotos, ya mucho atrás, se consideraba como una legítima recompensa a los esfuerzos del servicio de un soldado. Ahora está prohibido universalmente. El robo es un delito en la ley nacional y continúa siendo un delito en las operaciones. Aunque podemos tomar, sí, el equipo con fin militar, radios, vehículos, etcétera. Perfidia. Se refiere fundamentalmente a un atentado contra la buena fe o a una franca traición. Implica una intención deliberada de hacer creer al adversario que no puede atacar porque están protegidos y aprovecharse de la vulnerabilidad resultante. Está prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Si lo hacen, demuestra una falta mínimo de respeto. Cuando ustedes ven ahí esta mica de la operación Jaque, es una operación de inteligencia muy exitosa en Colombia. Ustedes habrán escuchado cómo el ejército colombiano en su momento rescató a un puño de rehenes de la FARC. Entre ellos estaban americanos y también estaba Igli Betancourt. Pero para eso se hicieron pasar como miembros de la Cruz Roja. Como ven ese helicóptero, habían dos Mi-8
que fueron justamente pintados como la Cruz Roja. Eso es perfidia. Pero, en este caso, el gobierno colombiano pidió disculpas posteriormente a la Cruz Roja, porque hubo un bien supremo, que era justamente rescatar de las garras de los terroristas de la FARC este puñado de personas sin haber disparado un solo tiro. Uso indebido del uniforme u otros uniformes del enemigo. Hay una prohibición contra el uso de banderas, uniformes militares, emblemas o insignias de parte adversas durante los ataques o para cubrir, favorecer, proteger u obstaculizar operaciones militares. Está prohibido porque se le induce al enemigo a creer que no son ustedes un blanco legítimo para cualquier ataque. Por la misma razón, está prohibido ese uso de uniforme de los estados neutrales o de los que participan en el conflicto. Cuartel. Está prohibido ordenar que no haya sobrevivientes, como por ejemplo decir a sus soldados, tomaremos el objetivo enemigo y no quiero que haya sobrevivientes. No dejen, jamás deben dar esa orden, jamás. Ni piensen usarla como amenaza o basar la conducción en estas hostilidades. Miren en la foto, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, lo que comentaba, destruido la iglesia. Los alemanes no quiero que exista Londres. Ahí está. Pasa el tiempo y se reconstruye. Pero fue así, una guerra sin cuartel. Personas fuera de combate. Los combatientes en poder de una parte adversa que se rindan o queden fuera de combate, por ejemplo, a causa de heridas, y que por consiguiente son incapaces de defender, deben ser protegidos. No deben ser objeto de ataque. Recibirán el trato debido a los prisioneros de guerra y los soldados heridos que prosigan con las hostilidades también están protegidos. Acá hay dos fotos. Ninguna persona que se lance en paracaídas de una aeronave en peligro, como por ejemplo este piloto que se eyecta porque ha sido blanco de un objeto, será atacado mientras descienda, ni cuando aterrice, pues es obvio que no puede defenderse, salvo si cuando aterriza ataca. Ahí ya pierde esa inmunidad. La otra, las tropas aerotransportadas representan una amenaza concreta y pueden sí ser objeto de ataque, porque mientras saltan a su zona de lanzamiento o a la zona caída o a la zona de reunión. Torturas. Aquí es importante estar atentos. Prohibido la tortura, los tratos y las penas inhumanas o degradantes. La violación y el acoso sexual son formas, por ejemplo, de tortura. Torturar a soldados capturados o personas civiles o intimidarlos refleja una falta de profesionalismo tan despreciable que no debe ser jamás en ninguna operación militar. Recordemos, somos soldados profesionales. La tortura es en todos casos un crimen de guerra. La prohibición se aplica a todas las categorías de los conflictos, internacionales, no internacionales, en misiones de Naciones Unidas o en situaciones de violencia interna. Prohibido la tortura. Rehenes. Se prohíbe la toma también de rehenes. Se refiere a las personas que usan como medio regateo para obligarlas a que el adversario actúe o se abstenga de actuar en cierta manera. La toma de rehenes es una infracción grave del derecho. La prohibición abarca a todos los conflictos armados, tanto internacionales como los no internacionales. Represalias. Es una infracción del derecho cometida por una parte en respuesta a una infracción perpetrada por el adversario, cuya única finalidad es imponer el fin a la violación del derecho y evitar que se repita. No está permitido el uso de represalias para castigar a la parte responsable de haber infringido esta situación del derecho.
Muchas gracias. Eso es todo, alumnos.